En el kilómetro 85 de la carretera que va de Nuevo Laredo a Monterrey, en el estado de Tamaulipas, existe un rancho abandonado de 300 hectáreas conocido localmente como Rancho San Miguel. El rancho está cercado. Las puertas tienen cadenas y candados. Hay señales oxidadas que dicen, propiedad privada. No pasar. Pero no hay ganado. No hay trabajadores. No hay vida. El rancho fue abandonado en 2010 después de que las autoridades federales encontraron 17 fosas clandestinas en la propiedad. Fosas que contenían los restos de al menos 43 personas. Pero ese número, 43, es solo lo que encontraron. Porque entre 2005 y 2010, las estimaciones sugieren que más de 80 personas desaparecieron en conexión con ese rancho. 80 menos 43 deja 37. 37 personas que entraron a ese rancho y que nunca fueron encontradas. Ni vivas ni muertas. Como si se las hubiera tragado la tierra. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de Rancho San Miguel. De cómo se convirtió en un centro de operaciones para un cártel. De las desapariciones que ni siquiera los criminales pueden explicar. Y de por qué, 14 años después de ser abandonado, nadie quiere acercarse a esa propiedad. Ni criminales, ni autoridades, ni nadie. Suscríbete al canal y deja tu comentario. Tu apoyo es clave para seguir revelando estos misterios que nadie se atreve a contar. Gracias por estar aquí. Rancho San Miguel fue fundado en 1952 por la familia Villarreal. Roberto Villarreal y su esposa Elena compraron 300 hectáreas a 40 kilómetros de Nuevo Laredo. Construyeron casa, corrales, establos. Comenzaron con 50 vacas. Durante 50 años fue un negocio próspero. Los Villarreal criaban ganado, vendían carne y leche. Buena reputación. Gente trabajadora. Tuvieron 4 hijos. 3 se fueron a las ciudades. Solo uno se quedó. En 2003, don Roberto murió a los 82 años. Su esposa había fallecido 5 años antes. El hijo que se quedó, Javier, tenía 60 años y problemas de salud. No podía manejar el rancho solo. Sus hermanos no querían volver. Decidieron vender. Pusieron el rancho en venta en 2004. 6 millones de pesos. Pero Tamaulipas estaba volviéndose peligroso. La violencia aumentaba. Nadie quería invertir en zonas rurales. Pasaron meses sin ofertas. Finalmente, en 2005, recibieron una oferta. Una empresa llamada Inversiones Fronterizas SADCB ofreció comprar el rancho. Ofrecieron 3 millones de pesos. La mitad del precio original. La familia no estaba contenta, pero llevaban un año intentando vender. Nadie más había ofertado. Javier necesitaba dinero para tratamientos médicos. Aceptaron. La transacción fue rápida. Demasiado rápida. El representante legal era un abogado de Nuevo Laredo llamado Ernesto Garza. Llegó con documentos ya preparados. Con el dinero en efectivo. 3 millones de pesos en billetes de 500 y de 1000. En 2 maletas grandes. La familia firmó. Recibió el dinero. Entregó el rancho. Javier recordaría años después que Garza no hizo preguntas normales. No pidió ver el ganado. No preguntó sobre los pozos de agua. No inspeccionó la propiedad. No negoció el precio. Solo pagó y se fue. Y cuando Javier preguntó qué planeaban hacer, Garza dijo algo vago sobre crianza de caballos pura sangre. Nada específico, nada convincente. Después de la venta, Javier intentó averiguar sobre inversiones fronterizas. La empresa había sido registrada 3 meses antes. Sin oficinas, sin historial. El domicilio fiscal era una casa-habitación normal. Javier comenzó a sospechar. Pero ya era tarde. Y en Tamaulipas en 2005 no hacías preguntas sobre narcotráfico. Tomó su dinero. Se mudó a Monterrey. Los nuevos dueños contrataron a 2 trabajadores locales del pueblo El Mezquital como cuidadores. Buen sueldo. 5,000 pesos semanales cada uno.
mucho más de lo normal. Les instalaron una casa móvil en el rancho. Les dijeron: cuiden el lugar, mantengan todo en orden y no hagan preguntas sobre las personas que lleguen. Al principio pareció legítimo. Trajeron caballos, como 10. Repararon corrales que estaban deteriorados. Los trabajadores pensaron que realmente iban a criar caballos de pura sangre como habían dicho. Pero después de 2 meses, los caballos desaparecieron sin explicación. Nadie dijo por qué. Simplemente ya no estaban. Y comenzaron a llegar camionetas, pickups nuevas, grandes, con vidrios polarizados negros, de noche, 2 o 3 veces por semana, a veces más. Los trabajadores veían gente bajar de las camionetas, gente que entraba a la casa principal, hombres armados, y después las camionetas salían, pero solo los hombres armados salían. La otra gente que había llegado no salía. Se quedaba adentro. Los trabajadores escuchaban ruidos de noche, como maquinaria pesada trabajando, como excavadoras, como si estuvieran cavando. Pero en la mañana no veían señales claras de excavación, solo tierra removida en algunos puntos, tierra que parecía haber sido cavada y rellenada. Uno de los trabajadores, Mario Delgado, aguantó 3 meses. Vio demasiado. Escuchó demasiado. Se asustó. Renunció sin cobrar lo que le debían. Se fue sin despedirse. Se mudó con familia a Veracruz. Cambió de número de teléfono. Nunca habló de lo que vio. El otro trabajador, cuyo nombre nunca fue registrado oficialmente, se quedó un mes más. Y desapareció. Simplemente ya no estuvo ahí. Nunca fue visto otra vez. Nunca fue reportado como desaparecido porque nadie sabía su nombre completo o de dónde era exactamente. En 2006 comenzaron a acumularse reportes de personas desaparecidas en Nuevo Laredo. Tamaulipas estaba entrando en uno de sus periodos más violentos. Cártel del Golfo y los Zetas en guerra. Ejecuciones casi diarias. Balaceras. Retenes ilegales. Y desapariciones. Muchas desapariciones. La primera fue reportada el 12 de marzo. Miguel Ángel Soto, 35 años, trabajador de construcción. Salió de su casa a las 6 de la mañana. Nunca llegó al trabajo. Su esposa presentó el reporte. La policía dijo: esperen 24 horas. Pasaron 48. Miguel no apareció. La policía dijo que investigarían, pero no investigaron. En abril desapareció Ana Laura Méndez, 25 años. Salió de trabajar a las 8 de la noche. Tomó el autobús. Nunca llegó a casa. Reportada. No investigaron. En mayo, 2 más. En junio, 3. En julio, 4. Para agosto, 15 personas desaparecidas en 5 meses. Todas vistas por última vez en la carretera hacia Monterrey. La carretera que pasa cerca de Rancho San Miguel. Pero nadie hizo la conexión. O si la hicieron, no la investigaron. Conectar desapariciones con lugares era peligroso. Era señalar operaciones del narco. Para finales de 2006, el número total era de 22. 22 familias desesperadas. 22 personas que simplemente se evaporaron. Sin cuerpos. Sin pistas. Sin investigación seria de las autoridades. Las familias comenzaron a organizarse. Se formó un grupo llamado Familias Unidas por los Desaparecidos de Tamaulipas. Se reunían cada semana. Compartían información. Comparaban casos. Buscaban patrones. Comenzaron a hacer sus propias investigaciones porque las autoridades no hacían nada. Pusieron carteles con fotografías de los desaparecidos en postes de luz, en paraderos de autobús, en plazas públicas, en mercados. Miles de carteles. Organizaron marchas. Caminaban por las calles de Nuevo Laredo con pancartas, con fotografías gigantes de sus seres queridos. Fueron a oficinas de gobierno, a la policía municipal, a la policía estatal, al Ministerio Público. Exigieron que investigaran, que hicieran su trabajo.
Las autoridades les decían siempre lo mismo, que estaban investigando, que hacían lo que podían, pero que la situación de seguridad en el estado era complicada, que no tenían recursos suficientes. Que fueran pacientes, pero las familias no podían ser pacientes. Cada mes más personas desaparecían. Una madre de los desaparecidos, Gloria Ramírez, cuyo hijo desapareció en 2007, comenzó su propia investigación. Habló con familias. Reconstruyó las últimas horas de cada desaparecido. Encontró el patrón. Más del 70% habían estado en esa carretera hacia Monterrey. Algunos trabajaban en ranchos de la zona. Otros transitaban regularmente. Otros fueron vistos por última vez en la gasolinera del kilómetro 80. Gloria llevó su información a la Policía Estatal, a la Federal, al Ministerio Público. Mapas. Testimonios. Les dijo que había un área específica donde desaparecían las personas. Les pidió que investigaran los ranchos, que pusieran retenes. La respuesta siempre fue la misma, que lo investigarían, pero nunca pasó nada. Gloria entendió por qué. Las autoridades sabían que era el narco. Investigar significaba enfrentarse a los cárteles. Nadie quería hacer eso. Gloria Ramírez desapareció en 2008. Salió una mañana a poner carteles de su hijo. Nunca regresó. Su familia quedó con 2 desaparecidos, madre e hijo. En julio de 2009, un hombre de 29 años llegó a una base de la Marina en Tampico. 2 días sin comer. Sucio. Asustado. Dijo que tenía información importante, que su vida estaba en peligro. Lo revisaron. Sin armas. Lo llevaron con un oficial de inteligencia. Y dijo: yo trabajé para el cártel del Golfo. Sé dónde están enterradas las personas. Quiero un trato. Protección a cambio de información. Se identificó como José Luis Garza. Sicario durante 3 años. Participó en asesinatos, secuestros, pero ya no podía más. Quería salir. La Marina lo tomó bajo custodia. Durante 2 semanas José Luis contó todo. Nombres de jefes, rutas de droga, casas de seguridad y lugares donde enterraban cuerpos. Uno de esos lugares era Rancho San Miguel. José Luis dijo que el rancho había sido comprado por el cártel en 2005 específicamente para usarlo como casa de seguridad, que ahí llevaban a personas secuestradas, migrantes centroamericanos que intentaban cruzar la frontera, personas que le debían dinero al cártel, personas sospechosas de trabajar para los Zetas, gente que sabía demasiado, cualquiera que el cártel considerara una amenaza o una oportunidad de negocio. En el rancho los interrogaban. A veces los torturaban para sacar información. A veces pedían rescate a las familias. Y cuando ya no los necesitaban, los mataban. Después cavaban fosas en diferentes partes del terreno. Enterraban los cuerpos. Echaban cal para acelerar la descomposición. Y cubrían todo. El rancho era grande, 300 hectáreas. Había espacio suficiente para muchas fosas. José Luis dijo que él personalmente había participado en al menos 12 ejecuciones en ese rancho, que había cavado fosas, que había ayudado a enterrar cuerpos, que sabía dónde estaban aproximadamente 5 o 6 de esas fosas, que podía llevar a las autoridades ahí, que podía ayudar a las familias a encontrar a sus seres queridos. La información era valiosa. Era exactamente lo que las autoridades necesitaban para obtener órdenes de cateo, para actuar contra el cártel. Los interrogadores estaban satisfechos. Comenzaron a planear la operación. Pero había algo más en el testimonio. José Luis dijo que había cosas raras en ese rancho, que no todo tenía explicación lógica. Dijo que en al menos 3 ocasiones, personas bajo custodia desaparecieron de maneras que ni los sicarios entendían. Encerraban a alguien en un cuarto, una puerta, una ventana con barrotes. Cerraban con llave. Horas después volvían. El cuarto estaba vacío. Puerta cerrada desde afuera.
barrotes intactos. La persona no estaba. Los jefes pensaron que alguien había ayudado a escapar. Interrogaron a todos. Golpearon a algunos. Nadie sabía nada. Buscaron alrededor del rancho. No la encontraron. 2 días después, encontraron ropa. La ropa de la persona desaparecida. En el área detrás de la casa. Rasgada. Cubierta de tierra. Pero no había cuerpo. No había sangre. Esto pasó 3 veces. Y siempre después había ruidos de noche. Del área detrás de la casa. Como si algo pesado se moviera en la tierra. Los interrogadores escribieron todo. Pero marcaron esa sección como información poco confiable. Posible confusión. No le dieron importancia. Se enfocaron en las fosas. Eso era lo que podían usar. Pero años después, cuando las cosas que pasaron en Rancho San Miguel se volvieron imposibles de ignorar, algunos investigadores regresaron a ese testimonio y se preguntaron si José Luis había estado diciendo la verdad, si realmente había algo más en ese rancho, algo que iba más allá del horror humano que el cártel había causado. Basándose en el testimonio de José Luis, la Marina obtuvo orden de cateo para Rancho San Miguel. Organizaron operativo grande. 100 marinos, 4 helicópteros, perros, equipo de excavación, forenses, todo lo necesario. La operación se ejecutó al amanecer del 15 de octubre de 2009. Los helicópteros llegaron primero. No vieron movimiento. Las unidades terrestres derribaron las puertas. Entraron con armas listas, pero no había nadie. El rancho estaba vacío. La casa abierta. Muebles viejos. Basura. Señales de que gente había estado ahí. Pero ya no. Revisaron todo. Encontraron evidencia de actividad criminal. Casquillos de bala. Manchas de sangre. Cadenas. Instrumentos de tortura. Bates con clavos. Cables. Pinzas. Y en el cuarto que José Luis había mencionado, el cuarto donde encerraban a la gente, encontraron algo que les heló la sangre. Las paredes estaban cubiertas de marcas. Arañazos profundos. Como si alguien hubiera intentado salir usando las uñas. Las marcas llegaban hasta 2 metros de altura. Había sangre seca alrededor de algunos arañazos. Y había mensajes. Mensajes escritos con lo que parecía ser sangre o excremento. Mensajes desesperados. Uno decía, ayuda por favor. Otro, mamá perdóname. Y había otros más perturbadores. Algo viene de noche. Escucho pasos bajo el suelo. No estamos solos aquí. Los oigo moverse abajo. Y uno que simplemente decía, el túnel. El túnel en letras grandes. Los marinos fotografiaron todo. Cada mensaje, cada arañazo. Era evidencia del horror. Pero también era algo más. Algo que no entendían completamente. ¿Por qué tantos mensajes sobre cosas bajo el suelo? ¿Por qué la referencia al túnel? Sacaron los perros entrenados para detectar restos humanos. Los perros comenzaron a marcar. Ladraban. Se sentaban en puntos específicos. Los marinos marcaban con banderas. En 2 horas, 7 puntos. Comenzaron a excavar. Primera fosa. 3 cuerpos envueltos en plástico. Segunda fosa. 5 cuerpos. Tercera, 4. Cada fosa contenía entre 2 y 6 cuerpos. Algunos con señales de violencia. Heridas de bala, fracturas, tortura. Trabajaron 3 días, 17 fosas, 43 cuerpos. Uno de los hallazgos más grandes en Tamaulipas. Mientras trabajaban, varios marinos reportaron algo raro. De noche escuchaban ruidos, como si algo se moviera bajo tierra. Uno sintió vibraciones en el suelo mientras excavaba. El comandante decidió investigar. Llevaron radar de penetración al área detrás de la casa. El radar mostró anomalías. Algo bajo tierra. Más grande. Más profundo que las fosas. Excavaron. A 2 metros encontraron un túnel. Cavado a mano. 1 metro de diámetro. Descendía en ángulo. Iluminaron con linterna. No veían el final. Un ingeniero dijo que era peligroso. Paredes de tierra suelta. Sin refuerzos. Riesgo de colapso.
El comandante decidió no arriesgar vidas. Sellaron con concreto. Lo marcaron en el reporte. Túnel de origen desconocido. Sellado por seguridad. Pero la pregunta quedó: ¿quién cavó ese túnel? ¿Para qué? ¿A dónde llevaba? Los 43 cuerpos fueron trasladados al forense. Identificación difícil. Muchos en descomposición avanzada. Algunos enterrados con cal. Algunos mutilados intencionalmente. Sin dedos. Sin dientes. Los forenses usaron ADN, registros dentales, fracturas viejas, tatuajes. El proceso tomó 8 meses. Para junio de 2010, identificaron 26 de 43. Los otros 17 quedaron como no identificados. NN1, NN2, NN3. Los 26 identificados coincidían con desaparecidos entre 2006 y 2009. Las familias fueron notificadas, algunas con alivio. Al menos sabían, otras con dolor renovado. Pero había un problema. Las familias organizadas tenían lista de 83 desaparecidos. Solo encontraron 43. Faltaban 40. Las familias exigieron más búsquedas. La Marina acordó volver. En julio de 2010 organizaron segunda búsqueda. Más perros. Radar de penetración. 2 semanas. Encontraron 2 fosas más. 6 cuerpos. Total, 49. Pero seguían faltando más de 30. Las familias exigieron investigar el túnel, abrirlo, explorarlo. El comandante dijo que no. Túnel sellado con concreto. Abrirlo requería excavación mayor. Peligroso. Probablemente solo era un intento de escape. No una fosa. No buscaron más. Investigación cerrada. El rancho fue confiscado por el gobierno federal. Pasó a ser propiedad del Estado. Y quedó abandonado. Nadie quería comprar una propiedad donde habían encontrado 49 cuerpos. El lugar quedó vacío, cercado, olvidado. Algunas familias no se rindieron. Fueron al rancho por su cuenta, con palas, con esperanza desesperada. Cavaron en áreas al azar. Buscaron señales. Buscaron cualquier indicio. Pasaron días ahí, semanas, pero nunca encontraron nada. Y algunos, los que pasaron tiempo buscando, reportaron experiencias extrañas. Dijeron que el rancho daba miedo, especialmente de noche, que escuchaban cosas, ruidos que venían de bajo tierra, como movimiento, como si algo grande se desplazara en túneles subterráneos, que sentían que algo los observaba, que había áreas del rancho donde sus perros se negaban a entrar. Los perros ladraban, gruñían, se echaban para atrás tirando de las correas con fuerza, como si sintieran algo peligroso que los humanos no podían percibir. Una familia reportó que mientras cavaban cerca del área donde había estado el túnel, el suelo debajo de ellos comenzó a vibrar. Solo unos segundos. Pero sintieron la vibración claramente. Se asustaron. Dejaron de cavar. Se fueron ese mismo día. Y nunca volvieron. Las autoridades dijeron que era normal, que era trauma, que después de tanta violencia, de tanto dolor, la mente juega trucos, que no había nada sobrenatural en el rancho, que el único horror ahí era el horror muy real y muy humano de lo que el cártel había hecho. Nada más. Pero las familias que estuvieron ahí no estaban tan seguras, porque algunas cosas que experimentaron no tenían explicación fácil, y la pregunta seguía sin respuesta. ¿Dónde están las otras 30 y tantas personas? ¿Dónde están los desaparecidos que nunca fueron encontrados? En 2011, la Marina capturó a otro miembro del Cártel del Golfo que había trabajado en Rancho San Miguel. No fue durante una operación específica contra él. Lo capturaron en un retén en la carretera. Revisaron sus documentos. Corrieron su nombre en el sistema. Y salió con orden de aprehensión pendiente. Lo arrestaron. Lo trasladaron. Y durante su interrogatorio inicial, cuando le preguntaron sobre sus actividades con el cártel, mencionó Rancho San Miguel.
Los interrogadores se interesaron inmediatamente. Ese rancho seguía siendo tema de investigación activa. Querían saber más. Querían confirmar detalles. Querían entender qué más había pasado ahí. El sicario, identificado como Fernando Ríos, de 32 años, dijo que cooperaría si le reducían la sentencia. Acordaron. Y comenzó a hablar. Fernando confirmó mucho de lo que el primer sicario, José Luis Garza, había dicho años antes. Que el rancho era usado como casa de seguridad. Que llevaban gente ahí, que interrogaban, torturaban, mataban, enterraban. Fernando dijo que él trabajó en el rancho durante aproximadamente año y medio, desde principios de 2008 hasta mediados de 2009, justo antes de que el cártel abandonara el lugar. Pero Fernando agregó información nueva, información más detallada sobre las desapariciones inexplicables. Dijo que todos los que trabajaban en el rancho sabían que había algo raro ahí, que no era solo un lugar de ejecuciones, había algo más, algo que nadie entendía pero que todos temían. Fernando describió 5 ocasiones en las que presenció desapariciones inexplicables. La primera fue en febrero de 2008. Tenían a un hombre bajo custodia. Supuestamente trabajaba para los Zetas. Lo interrogaban. Estaba amarrado a una silla en el cuarto principal. 2 sicarios lo vigilaban constantemente. Pero una vez, los 2 salieron 5 minutos a fumar. Dejaron la puerta cerrada. Cuando regresaron, el hombre no estaba. La silla estaba ahí. Las amarres estaban ahí, cortadas limpiamente. Pero el hombre había desaparecido. Las amarres eran cuerda gruesa y cadenas con candado. No había forma de cortarlas solo. Necesitaba herramientas. Y no había herramientas en el cuarto. Los sicarios entraron en pánico. Buscaron por toda la casa, los corrales, el terreno. Nada. Los jefes se pusieron furiosos. Pensaron que alguien había ayudado al prisionero. Interrogaron a todos. Golpearon a los 2 guardias. Pero nadie sabía nada. 2 días después, encontraron ropa. La ropa del hombre. En el área detrás de la casa. Rasgada violentamente. Cubierta de tierra. Sin cuerpo. Sin sangre. Fernando dijo que esto pasó 4 veces más. Siempre igual. Persona encerrada. Puerta cerrada. Cuando volvían, la persona no estaba. Y días después, ropa u objetos en esa área detrás de la casa. Todo cubierto de tierra. Y cada vez, ruidos de noche. Como algo grande moviéndose bajo tierra. Los sicarios comenzaron a tenerle miedo a esa zona. Evitaban pasar por ahí de noche. Pero entonces pasó algo que asustó incluso a los jefes. En junio de 2009, 2 sicarios del equipo desaparecieron. Haciendo guardia nocturna. 2 hombres armados, entrenados. A las 3 de la mañana no aparecieron para el cambio de turno. Fueron a buscarlos. Encontraron sus armas, sus rifles, tirados cerca del área del túnel. Pero los hombres no estaban. Buscaron 2 días. Nada. Simplemente habían desaparecido. Y eso fue lo que hizo que el cártel abandonara el rancho. No fue presión de autoridades. Fue miedo. Los jefes decidieron que el lugar estaba maldito. Se fueron. Declararon el lugar prohibido. Nunca volvieron. Fernando terminó su testimonio diciendo algo que los interrogadores anotaron pero que tampoco supieron cómo interpretar. Dijo, «Ustedes piensan que lo que pasó en ese rancho fue solo nosotros matando gente. Y sí, matamos gente. Eso es cierto, no voy a negarlo, pero hay algo más ahí, algo que estaba ahí antes de nosotros, y que va a seguir ahí después. Ustedes encontraron 40 y tantos cuerpos, pero les faltan muchos más, y no van a encontrarlos cavando, porque esos no están enterrados de la manera normal. Están en otra parte, en un lugar donde ustedes no pueden llegar, en un lugar bajo tierra que no es como los túneles normales. Es algo más, algo que no deberían tratar de explorar, porque si lo hacen, van a perder más gente, como nosotros la perdimos. En 2012,
Varias familias contrataron a un investigador privado. Alberto Ruiz, 45 años, ex policía ministerial. Experiencia en desapariciones forzadas. Había trabajado en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León. Había encontrado fosas. Reputación de no rendirse. Las familias le dieron toda la información. Lista de 83 desaparecidos, testimonios, mapas. Alberto pasó 3 meses revisando todo. Entrevistó a familiares. Reconstruyó últimas horas. Buscó patrones. De 83, 49 habían sido encontradas. Quedaban 34. Alberto las dividió en 2 grupos. Unas 20 claramente secuestradas por el cártel. Testigos. Evidencia. Probablemente en fosas no descubiertas. Pero había 14 casos diferentes. Desaparecieron sin testigos, sin evidencia de secuestro, sin violencia visible. Y todas habían estado cerca del rancho en las 24 horas previas. Algunos trabajaban en ranchos vecinos. Uno era topógrafo, otro veterinario. Alberto se obsesionó con esos 14 casos. En 2013 decidió ir al rancho. Fue al rancho en septiembre de 2013. Entró ilegalmente. Llevó equipo de camping, herramientas, pala. Planeaba varios días explorando. Durante 2 días exploró sistemáticamente. Caminó el terreno. Revisó las áreas de las fosas. Buscó depresiones. Encontró que el área detrás de la casa tenía características raras. Depresiones en el terreno. Cuando cavó en una, la tierra estaba muy suelta. A 1,5 metros encontró el sello de concreto del túnel, pero alrededor había grietas, como si el terreno se moviera. Tomó fotografías, muestras de tierra. De noche escuchaba cosas. Movimiento subterráneo. El suelo vibraba ligeramente. La tercera noche, un ruido fuerte lo despertó, como algo que se hundió. Salió con su linterna. A 50 metros había un agujero nuevo, 2 metros de diámetro, muy profundo. No veía el fondo. Del agujero salía aire caliente. Alberto lo sintió en su cara, y ese aire tenía un olor extraño, a tierra mojada, a algo descomponiéndose. Alberto se asustó. Recogió sus cosas. Salió del rancho a las 4 de la mañana. Al día siguiente volvió con un colega, Rafael Muñoz. Fueron al área del agujero, pero el agujero no estaba. Cerrado. Rellenado. Como si nunca hubiera existido. Alberto cavó. La tierra estaba compactada. Rafael lo miró con desconfianza. Pero Alberto tenía fotografías. El agujero estaba ahí en las fotos. Alberto volvió al rancho varias veces más durante los siguientes meses. Intentó encontrar más evidencia. Intentó documentar los fenómenos, pero cada vez que lo hacía se sentía observado. Sentía presión en el pecho cuando se acercaba al área del túnel. Sentía que algo no estaba bien, que algo lo vigilaba. En una ocasión llevó equipo de grabación de audio. Dejó grabadoras en diferentes puntos del rancho durante la noche. Cuando revisó las grabaciones encontró sonidos extraños, ruidos de baja frecuencia que no podían ser identificados, ruidos que parecían venir de bajo tierra. En 2015 dejó de investigar el caso. Escribió un reporte detallado de sus hallazgos. Incluyó las fotografías del agujero. Incluyó las grabaciones de audio. Incluyó mapas de las áreas donde había encontrado depresiones. Lo entregó a las familias y a las autoridades. Las autoridades lo ignoraron. Dijeron que era especulación, que las fotografías podían ser de cualquier agujero, que los sonidos podían ser animales, que no probaban nada relacionado con las desapariciones. Alberto intentó explicar, intentó convencerlos, pero nadie le hizo caso. Y finalmente se rindió. Dijo en una entrevista años después, «Hay algo en ese rancho que va más allá de lo que un investigador privado puede manejar. Necesita un estudio científico completo. Geólogos, sismólogos, equipo especializado. Pero nadie quiere autorizar ese estudio.
Nadie quiere saber la verdad, porque la verdad podría ser algo que no están preparados para aceptar. Desde que Rancho San Miguel fue abandonado en 2010, han circulado muchas teorías sobre qué pasó realmente ahí, sobre por qué tantas personas desaparecieron sin dejar rastro. La teoría más aceptada: el cártel mató a más gente. Hay más fosas no descubiertas. El rancho es grande. No han excavado en los lugares correctos. Es lógica, pero tiene problemas. Los perros detectan químicos de descomposición bajo tierra. Si hubiera más fosas, las habrían encontrado. Usaron los mejores perros. 2 búsquedas exhaustivas. Nada más después de las primeras 19 fosas. Segunda teoría: el cártel trasladó cuerpos a otros lugares. No todos los asesinatos ocurrieron en el rancho. Posible, pero no explica los testimonios de sicarios sobre personas que desaparecieron estando amarradas en cuartos cerrados. Eso no es traslado. Tercera teoría: geológica. El área podría tener características kársticas, cuevas naturales subterráneas, sumideros. El túnel podría conectar con un sistema de cuevas. Personas cayeron o fueron arrojadas ahí. Hay evidencia. Tamaulipas tiene formaciones kársticas. El comportamiento del terreno, las depresiones, el agujero de Alberto, todo es consistente con terreno kárstico activo. Pero si hay cuevas, ¿por qué no han hecho estudio geológico completo? Nadie ha autorizado ese estudio. Nadie quiere gastar recursos. Cuarta teoría: hay algo en el rancho que va más allá de actividad criminal normal. El cártel descubrió algo cuando cavó el túnel. Algo que ya estaba ahí. Algo que causa desapariciones. Los que proponen esto señalan testimonios consistentes de 2 sicarios sin posibilidad de coordinar historias. Experiencias de Alberto Ruiz con fotografías. Comportamiento de animales que evitan ciertas áreas. Y 34 personas sin encontrar. Los escépticos rechazan la cuarta teoría completamente. Dicen que es absurda, que no hay evidencia de nada sobrenatural, que todo tiene explicación racional, que probablemente es combinación de las primeras 3 teorías. Hay más fosas. Algunos cuerpos fueron trasladados. Tal vez hay cuevas. Con mejor tecnología se encontrarán respuestas. Pero nadie está investigando. Nadie está usando mejor tecnología. El caso está cerrado oficialmente. Y mientras permanezca cerrado, las 34 personas siguen desaparecidas. Y hay datos que no encajan en ninguna teoría fácil. Los 2 sicarios del cártel que desaparecieron eran hombres armados, entrenados. No eran prisioneros indefensos. ¿Cómo desaparecieron dejando solo sus armas? ¿Sin lucha? ¿Sin rastro? El agujero que Alberto fotografió. Las imágenes son claras. 2 metros de diámetro. Profundo. Y al día siguiente cerrado. La tierra compactada. ¿Cómo se explica eso geológicamente en 24 horas? Los tractores que fallan. No uno. Múltiples tractores. En la misma área específica. Sistemas eléctricos quemados. ¿Qué fuente de energía causa eso? No hay líneas de alta tensión. No hay tormentas. Y está el patrón temporal. Las desapariciones no son constantes. Hay periodos de actividad y periodos de calma. Como si algo bajo tierra tuviera ciclos. Como si algo despertara y después volviera a dormir. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Probablemente hay más fosas no encontradas. Probablemente algunos cuerpos fueron trasladados. Y probablemente hay un sistema de cuevas o características geológicas inusuales que contribuyen al fenómeno. Pero también probablemente hay algo más. Algo que la ciencia actual no está equipada para estudiar adecuadamente. Y mientras nadie esté dispuesto a hacer ese estudio, las respuestas permanecerán en el misterio. Rancho San Miguel es propiedad federal desde 2010. Durante años estuvo abandonado. En 2017, el gobierno intentó subastarla. Precio bajo. 3 veces menos de su valor normal. Hubo 2 ofertas. La primera, empresario de Monterrey. Quería cultivar sorgo.
Hizo la oferta, le fue aceptada, pero fue a ver la propiedad. Después de 2 horas, cambió de opinión. Canceló la compra. Dijo que el terreno no era adecuado. No dio más explicaciones. Cuando un periodista intentó entrevistarlo, se negó. Dijo que prefería no comentar. Segunda oferta. Cooperativa de 12 familias. Firmaron. Pagaron. El rancho fue suyo en febrero de 2018. Los miembros estaban contentos. 300 hectáreas por precio ridículo. Sabían la historia, pero no creían en maldiciones. Creían en trabajo duro. Comenzaron en marzo. Contrataron trabajadores, llevaron tractores, limpiaron maleza. Los primeros días, normal. Segunda semana, 2 tractores se descompusieron en la misma área. Detrás de la casa, sistemas eléctricos fritos, como sobrecarga eléctrica, sin fuente para esa sobrecarga. Cambiaron componentes, funcionaron, pero en esa área volvieron a fallar. Trabajadores se quejaban, se sentían observados, escuchaban ruidos bajo tierra. Uno vio depresión abrirse frente a él. Frenó el tractor. Bajó. La depresión se había cerrado. Los dueños de la cooperativa intentaron mantener la calma. Dijeron que eran supersticiones, que la gente estaba asustada por la historia del lugar, que había que ignorar esas cosas y seguir trabajando. Pero entonces pasó algo que no podían ignorar. Era finales de abril. Un trabajador de 40 años llamado Martín Sánchez estaba trabajando solo en un campo alejado. Estaba arando con un tractor. Su turno terminaba a las 5 de la tarde. A las 5:30 no había regresado. Los otros trabajadores fueron a buscarlo. Encontraron el tractor. Estaba encendido. La puerta del tractor estaba abierta. Las herramientas de Martín estaban en el suelo junto al tractor, pero Martín no estaba. Buscaron alrededor. Gritaron su nombre. Nada. Llamaron a la policía. La policía llegó. Organizaron búsqueda. Trajeron perros. Revisaron todo el rancho. Revisaron el área circundante. Buscaron durante 2 días. No encontraron a Martín Sánchez. No encontraron señales de lucha. No encontraron sangre. No encontraron huellas claras de que hubiera caminado a algún lado. Simplemente había desaparecido. La policía catalogó el caso como posible secuestro, pero no había evidencia de secuestro. No había testigos. No hubo demanda de rescate. Y Martín nunca apareció. Su familia presentó reporte de desaparición. Pasó a formar parte de las estadísticas. Una persona más desaparecida en Tamaulipas. Una persona más que entró a Rancho San Miguel y nunca salió. La cooperativa abandonó el proyecto inmediatamente. Dijeron que era demasiado peligroso, que no podían arriesgar más trabajadores. Dejaron la maquinaria, dejaron todo, y se fueron. Intentaron revender el rancho, pero nadie quiso comprarlo, ni siquiera al precio que ellos habían pagado. El rancho quedó abandonado otra vez. Desde 2018, el gobierno ha intentado subastar Rancho San Miguel 2 veces más, sin ofertas. Nadie lo quiere, ni regalado. Porque ahora la historia es conocida ampliamente. No solo la historia del cártel, también la historia de las desapariciones inexplicables, la historia de los tractores que fallan, la historia del trabajador que desapareció. Y la gente local tiene claro, ese rancho está maldito. O tiene algo que hace que la gente desaparezca. Y nadie quiere arriesgarse. 14 años después del descubrimiento de las fosas. 6 años después del último intento de usar el rancho. Rancho San Miguel sigue ahí. Vacío. Cercado. Señales oxidadas. 300 hectáreas que nadie quiere. Los desaparecidos siguen sin aparecer. De 83 personas, solo 49 fueron encontradas. 34 sin explicación. Más Martín Sánchez. 35 personas que entraron y nunca fueron vistas otra vez. Sus familias siguen buscando, exigiendo respuestas.
organizando marchas. Pero las autoridades ya no buscan. Dijeron que hicieron todo lo posible, que no hay más que hacer. Posición oficial. Probablemente están en otros lugares, o en zonas inaccesibles. El caso está cerrado. Pero hay una verdad que nadie admite. Una verdad en los testimonios de sicarios, en las experiencias de Alberto Ruiz, en la desaparición de Martín, en el comportamiento de animales, en los tractores que fallan, en las depresiones. La verdad. Hay algo en ese rancho que no se explica con actividad criminal normal. Algo que estaba ahí antes del cártel. Algo que causa desapariciones que ni criminales pueden explicar. Y sigue activo. Uno de los sobrevivientes de la cooperativa, un hombre que trabajó en el rancho durante esas 2 semanas antes de que todo colapsara, habló de manera anónima con un periodista en 2023. Su testimonio es revelador. Dijo: "Yo no creo en fantasmas, no creo en maldiciones, soy campesino. He trabajado la tierra toda mi vida. Pero lo que vi en ese rancho no tiene explicación. Había días que el suelo vibraba, como si algo se moviera debajo. Había noches con sonidos, no animales. Algo más grande que se desplazaba bajo tierra. Y el área del túnel da miedo. Los tractores no funcionan ahí. Las brújulas giran sin control. Y si te paras ahí quieto, sientes que algo te observa desde abajo. Yo vi a Martín desaparecer. Estaba a 200 metros. Lo vi en su tractor. Bajé la vista 30 segundos. Cuando volví a mirar, él no estaba. Tractor encendido. Puertas abiertas. Fuimos a buscarlo. No lo encontramos. Y les digo algo que no le dije a la policía. Cuando buscábamos, pasé cerca de una depresión. Sentí aire caliente saliendo de la tierra. Olía a tierra mojada y a algo descomponiéndose. Y escuché algo. Como respiración. Pero no humana. Más lenta. Más profunda. Como algo muy grande respirando despacio. Me asusté. Me alejé. Esa noche decidimos irnos. Porque ese lugar no es normal. Ahí pasa algo. Y las personas que desaparecieron están ahí. Bajo tierra. En un lugar al que no podemos llegar. Porque lo que está ahí abajo no quiere que las encontremos. Rancho San Miguel es propiedad federal. Es territorio mexicano. Está en los mapas oficiales. Tiene coordenadas GPS. Existe legalmente. Pero nadie lo administra realmente. Nadie lo vigila constantemente. Nadie quiere responsabilidad sobre él. Porque todos, desde el gobierno hasta la gente local, saben en algún nivel que ese lugar es diferente. Que no es solo un sitio donde un cártel mató gente. Eso pasó. Eso es innegable. 49 cuerpos fueron encontrados. Eso es evidencia real. Pero es solo parte de la historia. La otra parte, la parte que nadie quiere admitir oficialmente, es que hay algo más ahí. Algo que no se puede explicar con balística ni con análisis forense. Algo que estaba ahí antes de que llegara el cártel. Y que seguirá ahí mucho después de que todos los involucrados hayan muerto o sido olvidados. Y la mejor política, la única política que tiene sentido para quienes toman decisiones, es dejar el lugar en paz. Cercarlo bien. Poner señales claras. Y esperar que nadie más entre. Porque cada vez que alguien entra, hay riesgo de que no salga. Y después serán 36 desaparecidos. 37. 38. Y el número seguirá creciendo. Mientras el rancho exista. Mientras lo que está debajo siga ahí. Esperando.